vamos a seguir haciendo ejercicios de transistores. Recordemos que este sería el componente real. Se caracteriza por tener tres terminales, que son el terminal de base, colector y emisor. Aquí vemos su símbolo eléctrico. Esta sería la terminal de la base, colector y emisor. Entonces, el transistor se caracterizaba porque cuando comienza a fluir una pequeña corriente de base, comienza a fluir una gran corriente de colector. Y como este es un transistor NPN, que son los que vamos a utilizar para los ejercicios, la corriente va a ir de colector a emisor, como indica esta flecha. Luego, por último, hay que recordar que estos transistores tienen tres zonas de trabajo: en corte, en activa y en saturación. Los problemas que vamos a hacer ahora van a estar todos en la zona de activa, es decir, el transistor está actuando como amplificador, porque la corriente de base se va a amplificar, por así decirlo, en la corriente de colector. Y esa amplificación precisamente nos la da la beta del transistor. Pues bien, comencemos con los ejercicios. Este es nuestro primer circuito. Vemos que nos dan como datos la beta del transistor, ese factor de amplificación, que es 100. Luego, el voltaje base emisor, que es este de aquí, 0,7 voltios. Y el resto de datos ya los tenemos puestos en el circuito. VCC son 30 voltios, luego la resistencia de base va a ser 560 kiloohmios y la resistencia de colector 330 ohmios. Así tenemos que calcular el voltaje colector-emisor, que sería este de aquí, y todas las corrientes: corriente de base, corriente de colector y de emisor. Vale, pues vamos a comenzar calculando la corriente de base. A ver, primero analicemos cómo van las corrientes. En primer lugar, vemos que todo esto de aquí es un nodo, así que en todos los puntos de este circuito vamos a tener 30 voltios. Entonces, aquí va a haber 30 voltios. Esta sería la rama de base. Entonces, por aquí va a circular la corriente de base. Y tenemos aquí dos caídas de tensión. La primera va a ser en esta resistencia de base y la segunda va a ser en, el voltaje que cae aquí entre la base y el emisor. El voltaje que cae entre base y emisor ya lo tenemos, 0,7 voltios. Nos quedaría calcular el voltaje que cae en la resistencia de base. Esto lo podríamos hacer aplicando Kirchhoff. Entonces, vamos a fijarnos en esta rama de aquí, en la de base. Pues sería 30, que es el voltaje total, menos el voltaje que cae en la resistencia de base, vamos a decir VRB, menos el voltaje entre base y emisor, que es 0,7, tiene que ser igual a 0. Ahora vamos a despejar el voltaje en la resistencia de base. Quedaría V en RB es igual a 30 menos 0,7. Pero nuestro objetivo era calcular la corriente de base, entonces vamos a seguir desarrollando esta expresión un poco más. Sabemos por la ley de Ohm que V es igual a I por R. Entonces, el voltaje que cae en la resistencia de base va a ser igual a la corriente que atraviesa esta resistencia, que es precisamente la de base, por el valor de la resistencia. Entonces, en vez de poner V en RB, podemos escribirlo como IB por RB. Y esto es igual a 30 menos 0,7. Ahora ya podemos despejar la I de base. Quedaría 30 menos 0,7 partido de la resistencia de base, que ya la tenemos por aquí, es 560 kiloohmios. Pues voltios entre kiloohmios nos va a quedar en miliamperios. Esto sería 0,0523 miliamperios. Puesto en microamperios quedaría como 52,3. Vale, pues así hemos calculado la corriente de base. Ahora vamos a calcular la corriente de colector, utilizando este factor de amplificación beta. Podemos utilizar la siguiente fórmula. La corriente de colector va a ser igual a beta por la corriente de base. Entonces, la beta era 100 y la corriente de base, pongámosla en miliamperios, 0,0523. Así nos da una corriente de colector de 5,23 miliamperios. Vale, el siguiente paso va a ser calcular la I de emisor. Entonces vemos que la I de base es la que vendría por aquí.
La I de colector es la que viene por aquí. Por lo tanto, en este punto es donde se juntan las dos corrientes, la de base y la de colector, formando la I de emisor, que bueno, vemos que para este circuito en concreto, la I de emisor coincide con la I total. Entonces, corriente de emisor sería la corriente de base más la corriente de colector. Calculamos. Y nos da una corriente de emisor de 5,28 miliamperios. Por último, tenemos que calcular el voltaje que cae entre colector y emisor, es decir, este de aquí. Pues a ver, podemos volver a aplicar Kirchhoff. Entonces, vamos a fijarnos en esta malla de aquí. Bueno, en la rama de colector. Entonces tendríamos, por una parte, VCC, que es 30 voltios. Luego hay dos caídas de tensión, una en esta resistencia de colector y otra el voltaje que cae entre colector y emisor. Entonces sería 30 menos V que cae en RC menos VCE, y esto es igual a 0. Ahora, vamos a sustituir este V en RC por su correspondiente producto y por R. Así nos quedaría IC, que es la corriente de colector, precisamente la que atraviesa a esta resistencia de colector, por RC. Vale, ahora ya podemos despejar VCE, que es lo que nos interesa calcular. Y entonces nos daría 30 menos la IC, que era 5,23, por RC, que es 330. Pero a ver, esta corriente de colector la teníamos en miliamperios. Para que nos quede en voltios el producto, tenemos que tener miliamperios por kiloohmios. Entonces vamos a pasar esta resistencia a kiloohmios. Quedaría 0,33. Y así nos da un voltaje colector-emisor de 28,27 voltios. Aquí lo vemos en la solución. Y este sería nuestro circuito. Vale, pasamos al segundo ejercicio. Ahora tenemos un montaje distinto porque vemos que hay dos pilas. Una va a ser para la rama de la base y otra va a ser para la rama del colector. Entonces, hay que volver a calcular las tres corrientes y VCE. Como siempre, vamos a empezar calculando la I de base. Podríamos volver a aplicar Kirchhoff, pero bueno, como ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior, vamos a hacerlo ahora ya directamente con la fórmula, que bueno, sale de ahí, de Kirchhoff. Entonces, la I de base, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a VBB menos VBE partido de RB. Porque aquí estamos calculando la corriente de base teniendo en cuenta esta resistencia. Entonces, el voltaje que cae en esta resistencia va a ser el total menos el que cae entre base y emisor. Vale, ahora sustituimos los datos que ya tenemos. VBB es 2 voltios, VBE 0,65 y RB es 40 kiloohmios. Así nos va a dar una corriente en miliamperios. Pues daría 0,03375 miliamperios. Puesto en microamperios, 33,75. Vale, ya tenemos la corriente de base. Ahora podemos calcular la corriente de colector. IC es igual a la beta por IB. Entonces, beta es 100 y la IB en miliamperios es 0,03375. Así obtenemos una corriente de colector de 3,375 miliamperios. Ahora vamos a calcular la última corriente que nos queda, que es la de emisor. Una vez más, la corriente de emisor va a ser la suma de las dos anteriores, porque por aquí viene la I de base, por aquí viene la I de colector, y entonces se van a sumar en la rama del emisor. I de emisor es igual a I de base más I de colector. Y esto nos da 3,41 miliamperios.
Vale, pues ya por último tenemos que calcular el voltaje colector-emisor. A ver, podríamos volver a hacer Kirchhoff para la rama del colector, pero como ya lo hemos hecho en un ejercicio anterior, vamos a ir aquí ya al grano. Entonces, ponemos nuestra fórmula. VCE, ¿a qué es igual? Pues va a ser igual a VCC menos el voltaje que cae en la resistencia de colector, que ya lo habríamos sustituido por IC por RC. Bueno, quedaría así. VCC es 6 voltios. La I de colector la teníamos por aquí, 3,375 miliamperios. Y luego la resistencia de colector es 1,2 kiloohmios. Kiloohmio por miliamperio ya nos va a dar en voltios. Así da un voltaje colector-emisor de 1,95 voltios. Pues aquí lo vemos en la solución. Y pasamos ya al último ejercicio. Vemos que este es un montaje similar al del primer ejercicio, porque tenemos un generador que ya va a valer para alimentar a las dos ramas, a la de base y a la de colector. Entonces, hay que volver a calcular lo mismo. IB, IC, IE y VCE. Pues vale, entonces, empezamos calculando la I de base. ¿La I de base a qué es igual? Pues si nos fijamos en esta resistencia, porque por ella pasa la I de base, vemos que va a ser el voltaje que cae en esta resistencia partido del valor de la resistencia. Y el voltaje que cae en esta resistencia va a ser el total menos VBE. Pues entonces, el voltaje total es 20. El voltaje que cae entre la base y el emisor es 0,7. Y luego, el valor de la resistencia sería 1 megaohmio. Voltios entre megaohmios nos va a dar en microamperios. Y bueno, esto ya sería 19,3 microamperios. Vale, ahora, como nos dan el factor de amplificación beta, ya podemos calcular la corriente de colector. IC es igual a beta por IB. Beta es 100, la IB 19,3 microamperios y entonces nos daría 1930 microamperios. Puesto en miliamperios, 1,93. Vale, lo siguiente que vamos a calcular es la corriente de emisor. Una vez más va a ser la suma de base y colector. Entonces, I de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. La corriente de base era, vamos a ponerlo en miliamperios, 0,0193 y la de colector 1,93. Pues así da 1,94 miliamperios. Por último habrá que calcular VCE. Pues a ver, voltaje colector-emisor es igual a el voltaje total, que es VCC, menos el voltaje que cae en esta resistencia de colector, que sería la I de colector por la resistencia de colector. VCC es 20 voltios, la IC es 1,93 miliamperios y la RC es 2,2 kiloohmios. Entonces nos da un voltaje colector-emisor de 15,75 voltios. Y aquí lo vemos.